Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. En este 22º programa que estamos comenzando vamos a compartir muchísima información de lo que estuvo pasando en los últimos días, pero antes te recuerdo que todo lo que compartimos en este ciclo radial es solo una parte de lo que compartimos también en nuestro sitio web www.datauniversitaria.com.ar. Allí encontrás toda la información también de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. También te recuerdo, nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook ¡Data Universitaria, en Instagram @Data Universitaria, en Twitter @DT Universitaria. También nos encontrás en las otras plataformas, en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales. ¿Qué vamos a tener en este programa? Vamos a estar hablando con la doctora Ana Bloch de la UNR, psicóloga y docente titular de la Universidad Nacional de Rosario, sobre el impacto social, el impacto psicológico, el impacto en las emociones que tiene ya más de 200 días que llevamos de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus. Eso en un rato nada más. También vamos a estar hablando con la gente de la UNL, en este caso sobre el sistema UNL virtual y la oferta académica de carreras de educación a distancia. Todo esto en este 22º programa de Data Universitaria Radio que arrancamos de esta manera. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. En el programa anterior dimos algunos detalles de lo que fueron las reuniones paritarias de docentes y de no docentes, donde en el caso de los docentes universitarios no hubo acuerdo en lo que tiene que ver con la negociación salarial, y esta semana se conoció y se llevó adelante una nueva jornada de protesta de algunos gremios docentes. Seguramente si lees datauniversitaria.com.ar te habrás enterado, y nos pusimos en contacto con el secretario general de CONADU, con Carlos De Feo, que nos contó algunos detalles de la posición del gremio frente a esta negociación salarial, y esto es lo que nos decía en la entrevista que realizábamos en estos días, en estas 48 horas que realizaron de medidas de fuerza por la negociación salarial. Escuchamos. Bueno, venimos de una paritaria que ya va teniendo mucho tiempo, muchos días. Esto debió haberse ya arreglado hace más de un mes, pero bueno, se ha ido postergando. Nosotros entendemos las complejidades y las complicaciones que el gobierno nacional, en la situación de pandemia, la situación económica que está atravesando el país, tiene para avanzar en esto, pero también es cierto que los docentes universitarios han tenido, como el resto de los docentes, que realizar un esfuerzo muy grande por mantener abiertas las universidades, por poder seguir manteniendo el nexo con los estudiantes en esta situación tan complicada, que de no haber sido por la dedicación, por la voluntad, por el compromiso de los docentes, muchos de ellos hoy hubieran perdido la regularidad en los estudios, hubieran abandonado las universidades. Bueno, nosotros creemos que esta situación de pandemia, que nos tomó totalmente desprevenidos, porque la verdad que la educación universitaria en la Argentina, así como toda la educación, es fuertemente presencial, llevar todo esto a la virtualidad ha exigido, sin conocimientos, en muchos casos sin herramientas, ha exigido un esfuerzo muy grande. Los docentes han tenido que trabajar más, inclusive de lo que trabajaban con la modalidad presencial. Esto
sido un esfuerzo muy grande, el gobierno lo ha reconocido, pero también es necesario que ese esfuerzo sea valorado y sea puesto a la hora de discutir los salarios. Entonces, nosotros hemos tenido un aumento este año que fue del 16% hasta julio, y de allí hasta aquí no hemos tenido en estos últimos 4 meses ningún aumento. Inclusive la negociación salarial se ha visto postergada mucho en el tiempo. Nosotros estamos reclamando en la negociación paritaria, tal cual lo dijo el presidente de la Nación, que nosotros estamos de acuerdo, que en este año la inflación, el aumento salarial iba a ser igual a la inflación. Bueno, hoy la inflación está en alrededor de 22 puntos, nosotros hemos tenido 16%, estamos retrasados 6 puntos. Pero también prevemos que hacia fin de año la inflación va a estar aproximadamente en unos 9 puntos más, poco menos, al año va a estar alrededor del 30%. Ese es el aumento que nosotros como mínimo estamos reclamando. El gobierno ofrece el 7%, lo cual nos llevaría a equilibrar la inflación a este mes, pero nos deja sin una previsión en los meses futuros, o sea, los últimos 3 meses del año. Frente a esto, lo que nosotros estamos reclamando, que exista también una cláusula en la negociación salarial que prevea las revisiones necesarias para equilibrar el salario con la inflación. No hemos tenido respuesta, ha habido dilaciones, y bueno, y el plenario de secretarios generales de la CONADO, que es el Consejo Directivo, decidió por votación tomar esta medida de un plan de lucha de 2 días de apagón virtual sin clases en esta semana. Esperamos que en la semana que viene podamos retomar la negociación paritaria y podamos avanzar en los reclamos que nosotros pedimos, porque la verdad que no está muy lejos de nuestra intención afectar el funcionamiento, que ya por sí está sumamente afectado, ¿no? Uh-huh. Pero después del enorme esfuerzo que hemos hecho todos estos meses, que ahora por un conflicto que es fácilmente subsanable, porque no estamos lejos de los números, hoy se vea complicado y todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Uh-huh. Este aumento que usted cuenta sobre con respecto a la inflación anual, ¿sería por allí una propuesta aceptable para lograr esa recomposición salarial? Sí, nosotros lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Nosotros valoramos, ponemos en una situación, digamos, valoramos como muy importante el esfuerzo que el gobierno viene haciendo para mantener la situación dentro de las universidades. Los refuerzos presupuestarios que ha habido son importantes, pero también el esfuerzo económico que está haciendo con la IFE, con los aumentos en los planes, con las ATP a las pequeñas y medianas industrias, para morigerar el impacto sobre el empleo que va causando la pandemia. Bueno, nosotros tenemos muy claro que el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo, y entonces nuestro reclamo va dirigido esencialmente a lo que el presidente dijo y que lo repitió el ministro de Educación, que en el año 2020 ningún docente pierda salarios frente a la inflación. Entonces, va de suyo que lo que nosotros estamos pidiendo es que si, bueno, a fin de año hay un 31% de inflación, como está previsto, entre 29 y 32 más o menos, o entre 30 y 32, que el aumento salarial al mes de diciembre equipare esa misma inflación. No estamos lejos, tenemos un 16%, a lo cual se le agrega un 7% acumulativo, que es el que ha ofrecido a los estatales, el que acordó con los estatales, que acordó con los trabajadores no docentes de las universidades. Lo que nosotros estamos reclamando, además de ese 7%, que dicho sea de paso, en este momento nos permitiría a nosotros ya tener una ventaja sobre la inflación, que a ese 7% se le agregue las cláusulas de revisión necesarias para que en el mes de diciembre nosotros podamos acordar un aumento que lleve esta diferencia, que estarían aproximadamente, como le decía hoy, entre 6 y 7 puntos como aumento del salario durante el mes de diciembre, inclusive podría ser retroactivo a noviembre. Pero bueno, esas son discusiones que estamos llevando adelante. Esperamos que desde el Ministerio de Educación se acepte esta propuesta, se haga la revisión y podamos avanzar en solucionar este conflicto, que de ninguna manera nosotros queremos que se profundice, y porque después del esfuerzo, como le decía recién, después del esfuerzo enorme que hemos venido haciendo, yo creo que los docentes, después de los médicos y otros trabajadores esenciales, son los trabajadores tanto de la educación primaria como obligatoria como la de la universidad, que más el hombro han puesto y que más esfuerzo
les ha llevado a mantener su tarea, lo cual también en algún sentido ha ido produciendo problemas de salud, no los contagios del COVID, obviamente, que tienen otros trabajadores esenciales, pero sí problemas psicológicos, problemas inclusive posturales, traumatológicos en los compañeros que han encarado tareas sin estar preparados para ellas, ¿no? Otros de los reclamos que tengo entendido llevaron a la reunión paritaria nacional tiene que ver con los docentes de categorías más bajas. Me gustaría preguntarle cómo es la situación salarial de estos docentes con categorías más bajas. Mire, hoy nosotros tenemos una garantía salarial que hace que el docente que recién se inicia trabajando 40 horas semanales, o sea, una jornada normal de trabajo de 8 horas diarias, esté cobrando entre 46 y 50 mil pesos. Nosotros lo que pretendemos es que esas categorías, además de la mejora que tenga el conjunto, tengan una mayor, porque como a ustedes les queda claro con eso, estamos casi en el valor de la canasta alimentaria, que ayer salió en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que es aproximadamente cercanos a los 46 mil pesos, con lo cual un docente apenas si estaría cubriendo, un docente universitario con formación, títulos de posgrado, etcétera, etcétera, lo que se requiere hoy para comenzar la docencia en las universidades, un salario que apenas sí le permitiría cubrir la canasta básica alimentaria. Nosotros pretendemos que esos jóvenes y esos docentes y docentes jóvenes y otros que recién ingresan tengan un salario un poco más alto, por eso mejorar en relación al resto, que haya una atención especial hacia ese sector, ¿no? Recién hablábamos de lo que fue lo que fue y lo que está haciendo la educación virtual, tanto para los docentes como para los estudiantes, y me contó de algunas problemáticas que esto trajo, pero me gustaría que se explaye un poco más de cómo fue esta experiencia en los docentes agremiados en CONADU con respecto a la educación virtual también, y que existen algunos reclamos en este sentido. Sí, claramente, lo mismo que sucedió en otros sectores de la docencia. Obviamente, usted imagínense que un docente, una docente pasa de tener que estar yendo a la universidad a dar clases en un aula, a tener que preparar las clases y darlas dentro de su casa, donde en muchísimos casos hay niños o niñas u otros integrantes de la familia. A veces hay una sola computadora para toda la familia, entonces es necesario que tenga un turno para hacerlo, y esto ha generado problemas importantes por el uso del tiempo, por la situación que eso lleva al interior del grupo familiar. Eso por un lado. Nosotros ahí estábamos pidiendo que en los casos de situaciones ya insalvables, ¿no? Es una persona que tiene 3 hijos y vive en una casa muy pequeñita, se le dispense de dar las clases. Muchas universidades ya firmaron eso, que haya una dispensa de dar clases, que no es lo mismo que una licencia, que la licencia es otra cosa, que es una dispensa debido a la situación de que imposibilita que la clase se dé normalmente. Otra de las situaciones que se ha dado, bueno, muchas tienen que ver con la conectividad, tanto para los estudiantes como para los docentes. No todos tenemos buena conectividad, no todos tienen un buen servicio de internet, no todos lo pueden pagar, a veces es bueno que no todos tenemos un equipo técnico que esté, o una computadora, una tablet, que esté en condiciones para afrontar la situación de tener que dar clases a veces complejas por internet o por sistemas. Y después esto ha exigido no manejar las técnicas, la práctica necesaria para no tener el conocimiento para dar las clases en forma virtual, ha hecho que esto exija un esfuerzo mayor, y el esfuerzo mayor genera problemas de, a veces, muchas horas frente a la computadora, problemas en la espalda, en las cervicales, problemas posturales, ¿no?, importantes, que producen contracturas, también problemas visuales con la vista, y también hay un problema que creo que es general para todo el mundo, pero que aquí es un componente que agrava la situación, que es la angustia, todo el miedo, todas las problemáticas que se dan a personas que tienen que estar aisladas y no pueden salir. A esto, todo lo anterior se suma a esto que todo el mundo padecemos, que todos padecemos hoy, la
población. Digo, hay una situación de mucha, digamos, de angustia, de miedo, bueno, en fin, ¿no? Y que esto se asienta sobre la obligación de dar una clase, no tener los elementos, tener que encontrar la vuelta y a veces no hallarla, y entonces trabajar de más y angustiarse y sentir que no se están haciendo bien las cosas o que no se llega no se llega de la misma forma que lo hacíamos presencialmente. Todo esto en los docentes va generando una situación psicológica grave, ¿no? Entonces me parece que ahí nosotros también tenemos que atender eso. Yo creo que ha habido un reconocimiento por parte del gobierno nacional hacia todos los trabajadores, pero nos parece también que a veces los rectores en las universidades, algunas lo han hecho, por eso nosotros estamos pidiendo que se vea la posibilidad de que se otorgue un bono como forma de resarcir los gastos y las cuestiones que han y también como una forma claramente de reconocimiento a la tarea y al esfuerzo de hecho, ¿no? Pero bueno, no hemos avanzado en esto. Muchas universidades dicen no tener los recursos necesarios, algunas sí lo tienen, otras no. Bueno, ha sido una discusión que hasta ahora no hemos podido saldar. Por último, si hubo luego de estas de 48 horas de medidas de fuerza, de protesta, si hubo algún llamado desde la Secretaría de Políticas Universitarias o del Ministerio de Educación mostrando algún avance en la negociación salarial. Mire, en realidad nosotros cuando estamos de medidas de fuerza no tenemos diálogo con el Ministerio, es lo lógico, no hay diálogo, así que no hemos tenido ninguna charla, pero tenemos una expectativa que la semana que viene podamos retomar las negociaciones, como decía hoy, y podamos avanzar en un acuerdo tal cual lo estábamos viendo. Que incorpore también no solamente el tema salarial, porque en esa paritaria también ya se había acordado y va a comenzar a funcionar una comisión de condiciones y ambiente de trabajo que tiene que ir viendo las situaciones que se dan ahora y lo más importante, probablemente a partir del inicio del año que viene, que es el retorno a la presencialidad, ¿no? Cómo vamos a organizarnos de manera tal de preservar la salud de los trabajadores, las trabajadoras, de los estudiantes, y cómo va a ser que se pueda volver, se pueda trabajar respetando los derechos de todos y que finalmente podamos avanzar en una situación acordada que sea en beneficio finalmente de la universidad, ¿no? De la educación superior. Eso va a estar funcionando, estamos también nosotros participando en el Consejo Asesor que está discutiendo, que hace pocos días discutió, bueno, ahí todavía hay una cosa irresuelta, que es el tema del regreso en la educación obligatoria, se está discutiendo, los sindicatos hermanos de CETERA han presentado algunas dudas con respecto a lo que se acordó con las provincias. Nosotros esperamos que esa misma situación podamos encararla de conjunto con las autoridades de las universidades, tanto el sector docente como en el sector no docente y el sector estudiantil, para que podamos llegar a un acuerdo que avance en la presencialidad, porque para nosotros es muy importante retomarla, pero que esto no implique de ninguna manera poner en riesgo la situación, la salud de nadie, ¿no? Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Bueno, ahí está la entrevista que realizábamos con el secretario general de CONADU, Carlos De Feo, que nos contaba, la situación que están viviendo los docentes universitarios con respecto a su salario. Muy interesante toda la entrevista que realizábamos. Y vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos. Tenemos mucho más para compartir en este 22º programa de Data Universitaria Radio. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hacé tu mejor elección. Hacé tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos. Tanta porquería, ¿pa' qué la querés? Tanta porquería, ¿pa' qué la querés?
Continuamos con más Data Universitaria Radio. Como te decía al principio de este programa, con ya más promediando los más de 210 días de aislamiento social obligatorio por la pandemia del coronavirus, ya casi 7 meses que llevamos en esta situación. Seguramente algo perjudicada debe estar en la sociedad la salud social, la salud psicosocial, la salud emocional, y bueno, era un tema que queríamos abordar desde hace tiempo en este espacio, y para ello nos pusimos en contacto con una especialista, una doctora en psicología y docente titular, en este caso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. La doctora Ana Bloch va a hablar con nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Bien, buen día, ¿cómo están? Bueno, nos comunicamos porque desde este campo nos gustaría que nos explique de qué manera afectó y está afectando los casi ya 200 días de aislamiento social obligatorio para los niños, las niñas, los adolescentes y también para los adultos, cómo los está afectando en lo social y en lo psicológico. Bueno, ya la pregunta incluye una afirmación, ¿no? Que es que nos está afectando. Hay que ir pensando el cómo, pero no caben dudas de que esta situación nos afecta obviamente a cada uno en función de la situación personal, la vida personal y el modo de vivir esta situación en la que, bueno, cada uno se va a encontrar, ¿no? Pero en principio no cabe duda de que produce una afectación. Afectación implica hablar de afecto. No es lo mismo que hablar de emoción. Evidentemente produce algo o se introduce en la esfera de los sentires, los sentires que incluso involucran la dimensión del cuerpo. No solo una afectación emocional. De todos modos, no solo emocional, también incluye la corporeidad. De todos modos, a mí me parece que hay que ser muy cuidadosos en relación a algo que se está de alguna manera difundiendo desde algunas líneas, digamos, con las cuales no coincido, no comparto, que es una cierta tendencia a interpretar que esa afectación sería en realidad una patologización. Digamos, me parece que es muy importante pensar que si esto nos afecta a todos y si tiene que ver con un contexto, digamos, en el que todos estamos inmersos, y es un contexto histórico y mundial, bueno, tendríamos que estar todos locos, digamos. En realidad, lo patológico sería que no nos afecte. Que nos afecte sería lo esperable, ¿no? Y en todo caso a mí me preocupa, muchos de nosotros nos preocupa justamente estas subjetividades que tienden a producir más bien una negación de la situación, que es uno de los modos de defensa del sujeto frente a las realidades. Pero bueno, es un modo de defensa que trae, las consecuencias que estamos viendo, que se van produciendo hoy, ¿no? La multiplicación de casos, estos rebrotes que está habiendo en Europa, de alguna manera nos encontramos frente a una situación poderosamente incierta, y no teniendo más respuestas que la posibilidad del aislamiento, más defensa que la posibilidad del aislamiento, es un gran problema sostener una negación respecto de la situación que requiere un cuidado. Eso me parece que es importante. La otra cuestión importante, justamente porque vos hablaste de afectación, es pensar que si esto produce algún efecto o algunos efectos diversos en la subjetividad, lo más importante es en relación a los niños y a los adolescentes, pero también a las personas de tercera edad, y a todos, es tratar de sostener ese aislamiento enmarcado en una esfera amorosa de cuidado. Me parece que lo que más nos protege es el afecto.
bueno, es como una capa protectiva, digamos, si la imaginarizamos, es una capa que recubre el cuerpo y que recubre de alguna manera la dimensión de lo anímico. Todo aquello que tenga un acompañamiento afectivo, una contención, una afiliación incluso en lo colectivo, a pesar de el distanciamiento, que no es lo mismo que hablar de aislamiento, bueno, son como los recursos a los que podemos apelar para atravesar esta situación que, bueno, que se extiende en el tiempo y que nos deja sumidos en una incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Y con el avance de la tecnología, con la virtualidad y demás, obviamente dándole un buen uso, ¿se puede por ahí suplantar esa falta de comunicación física, de comunicación presencial, si se quiere, o no? Qué buena pregunta. Mira, en parte sí, en parte no. Digo, la virtualidad tiene sus límites. Digamos, como yo te decía, hay una corporeidad que no podemos desconocer y que la virtualidad no incluye desde el terreno de lo sensible, sino incluye desde algunos recortes funcionales, podríamos decir los psicólogos, que son la mirada y la voz. Pero, bueno, obviamente el contacto cuerpo a cuerpo es para todos muy necesario. El abrazo, la contención, bueno, la mano, darse la mano, el saludo implica un encuentro corporal que hoy, bueno, se hace un poco con el codo, pero que es difícil de plantear, ¿no? Y nos sentimos que no es lo mismo. De todos modos, me parece que, bueno, que ayuda, que no es en absoluto, no sería en absoluto lo mismo si no contáramos con ese recurso hoy. De todos modos, bueno, los niños no están solos, los adolescentes no están solos, y la dimensión del abrazo es importante, de los padres o de quienes convivan con esos niños. Digo, a falta de los otros abrazos, que a veces son los de los abuelos, los de los familiares, o los de, bueno, los amiguitos, o los padres. Bueno, hay, digamos, la dimensión del abrazo entre quienes puedan compartir un escenario, me parece que es vital, que es muy importante. Y también la permanente explicación, la posibilidad de decirle a los chicos que cuenten, que hablen de qué les pasa, lo que no quita que a medida que va avanzando el tiempo esto, bueno, se va complicando más. Justo como estamos hablando de del contexto familiar en este marco del encierro y el aislamiento social obligatorio, en la dinámica de la familia con los niños, con las niñas, ¿cómo afecta el uso que hacen los niños y las niñas de la tecnología, el uso constante de, por ejemplo, los videojuegos, que son un recurso que por ahí los niños usan para no aburrirse? ¿Cómo afecta a la dinámica familiar? Mira, creo que en cada familia va a afectar de un modo distinto. Lo que sí me parece que es clave es que ese tiempo de esa pantalla tenga un límite. Digo, me parece que afecta mucho más en aquellas familias en las que no se puede sostener un marco para ese uso. Hay una realidad, las pantallas del funcionamiento ligado a las pantallas para los niños y para los adultos no tiene límite. Los encargados de sostener ese límite somos nosotros, somos los adultos. No tiene límite, no tiene algunas regulaciones legales, no hay un cuidado en las lógicas del internet, de lo virtual. No hay una posición de cuidado. Entonces, realmente es muy importante que los adultos nos encontremos presentes para regular ese contacto y que también enseñemos a nuestros hijos, a los alumnos, a utilizar ese medio del modo más protectivo posible. Por supuesto que ahí se da la dimensión del aprendizaje mutuo. No hay modo de regular eso sin algún conocimiento. Y eso nos obliga a los adultos a también meternos en esos escenarios para poder pensar, analizar, sostener una actitud crítica y evaluar qué perjudica y qué no a cada uno de nuestros hijos. Hay un costo-beneficio que ahí hay que sopesar. Hay chicos que lo utilizan para comunicarse, para ser comunicados, para hacer lastres, y yo creo que esto
es muy saludable y es muy diferente a ese uso un poco automático, al modo del autómata, en la vinculación con las redes. Creo que ahí hay una diferencia radical. Una cosa es la utilización del medio para estar en contacto con otros, y otra es la utilización un poco de ese juego que nunca para y que es más bien robotizante y que incluso genera algunas actitudes de violencia, en muchos de los chicos de hiperexcitación. Entonces ese es un tiempo que hay que regular aún más. Y hay que hacer otras ofertas. Es muy costoso, es muy agotador muchas veces, pero bueno, hay que tratar de organizarse como para sostener una presencia, invitando a otras opciones lúdicas. El otro día escuchaba a un especialista también que tiene que ver con la educación decir que en este contexto muchas familias, muchos padres, muchas madres seguramente han conocido mucho más a sus hijos y a sus hijas en este encierro, ¿no? Sí, y fundamentalmente, por lo menos lo que yo veo, con los adolescentes. Porque bueno, también el enganche de los chicos con las tecnologías y esa vida loca que muchos veníamos haciendo, esa vida acelerada, nos llevaba, la falta de detención nos llevaba a que fuera bastante dificultoso encontrarnos con el otro, incluso con los otros con los que convivimos. Y yo creo que sí, que depende también cómo cada uno ha podido tomar esta situación, y en el momento personal en el que esto lo ha tomado, hay algunos beneficios o algunas cosas para capitalizar, pero hay que inaugurar eso, o sea, no va de suyo que por estar en la misma casa eso se sostenga. Requiere un trabajo también, requiere un trabajo y un deseo, un interés, ¿no? Por supuesto. Y es muy aliviador, sí, claro que sí, y es muy importante. En los últimos días, podríamos decir desde la semana pasada, esta semana se está hablando de que ya para este último tramo del año, en la educación obligatoria se podrían articular algunas actividades importantes. ¿Qué tan importante sería, valga la redundancia, para los niños, para las niñas, para los adolescentes, poder volver con algunas actividades presenciales a la escuela para su salud, obviamente psicológica, su salud social? Mira, la verdad es que yo personalmente diciendo fuertemente de esa vuelta a la escuela. Creo que no es momento, creo que no hay un marco garantizado de cuidado respecto de los contagios, y creo que en este contexto una vuelta no beneficiaría a nadie. Creo que digamos, si algo plantearía para un momento así es si algún encuentro debiera darse, es el del juego, pero no justamente el de la escuela. Porque para el estudio, para el aprendizaje, el psiquismo tiene que estar disponible y el escenario no va a ser el ideal. Justamente veía una foto que pasaba hoy una compañera de cátedra en la que hay que estuvo circulando por los medios de un niño que está sentado en un banco al aire libre en la escuela y tiene 20 micrófonos alrededor, no sé si la han visto. Yo creo que me pregunto qué se le quiere hacer pagar a los chicos con esta vuelta a la escuela. Creo que hay un uso político de eso muy grave, porque son los niños los que quedan usados en ese retorno. Entiendo que los padres no dan más y que desean que sean otros los cuidadores de los niños durante algún tiempo y que ya no saben qué hacer, y los chicos extrañan la escuela, pero no extrañan volver a clases, extrañan ver a sus compañeros, extrañan esos lazos, no la escuela y la educación. Yo creo que bueno, es momento para otras cosas. Y todo, a ver, ¿cómo decir? Cuando suceden estos acontecimientos, todo cambia de valor y de lugar de prioridad. Y creo que es importante también transmitir a los hijos qué es lo prioritario en cada momento de la vida. Sí, entiendo que los chicos extrañan encontrarse, pero no sé si precisamente para dar clases.
Me parece que ahí hay un uso político complicado, en el que los chicos quedan en un lugar de objeto bastante grave. Y los docentes, teniendo que tal vez exponerse a situaciones de mucho riesgo, hoy hay riesgo. Entonces creo que, bueno, sabemos, los hospitales están desbordados, los sanatorios también, entonces no hay garantía para un cuidado del ser humano que justifique esta vuelta a esta altura del año. ¿Cómo repercute también el impacto de la pandemia en la educación? ¿Qué cree con esta forzada y obligada virtualidad, podríamos decir? Sí, bueno, en realidad no sabemos qué va a pasar. Los efectos los vamos a poder leer mucho después. Sí, creo que algo del orden de la virtualidad llegó para quedarse en lo de la educación. Pero bueno, no creo que en un sentido absoluto. A ver, esta pandemia, como decía antes, vino a también visibilizar qué cuestiones también de las instituciones estaban complicadas. Digamos, hace mucho que hablamos de que esta escuela no va más. Esta escuela, que es un modelo construido en la modernidad, ya no le llega a los chicos, ya no produce el tipo de educación que tal vez se requiere. Eso no quiere decir que la educación virtual sea lo deseable. Lo que sí creo es que esto ojalá esto sirva para repreguntarnos por los sentidos de la educación. ¿Qué necesitan hoy los chicos y qué es educar en el siglo XXI? Me parece que eso es clave. Por último, si bien recién me decía que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, obviamente hay una incertidumbre constante, pero me gustaría preguntarle si habremos cambiado psicológica, social y emocionalmente para cuando, bueno, en algún momento la situación y esta realidad cambie o termine. Sí, yo creo que sí, como el ser humano fue modificado la subjetividad, ¿no? Con la revolución industrial, con las guerras, y por supuesto que hay contextos históricos y hay acontecimientos que modelizan la subjetividad. Yo creo que es anticipado decir cómo. Claro. O qué, en qué medida. Pero sí, a mí no me cabe duda de que va a producir modificaciones en el escenario social, en el escenario histórico, en el mapa mundial. Entonces, evidentemente, esto va a dejar, va a dejar secuelas, entre comillas, va a dejar aprendizajes, y bueno, y me parece que nos invita a resignificar el sentido de muchas cosas. Habrá que ver si somos lo suficientemente sabios como para que esa resignificación sea beneficiosa o no para el ser humano. Bueno, doctora Bloch, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta charla que hemos tenido, por tomarse un tiempito para charlar con Data Universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Facundo. Hasta luego. Hasta luego. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, ahí estaba la comunicación con la doctora Bloch, psicóloga de la Universidad de Rosario. Muchas cosas para reflexionar y para hacer un balance de esta comunicación que tuvimos. En principio que seguramente algo afectados debemos estar luego de tantos días de estar encerrados en nuestras casas, y que seguramente en algún momento podamos ver cuánto cambiamos después de esta situación. Vamos a ir un pequeño corte nuevamente y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. La previa, los amigos, la disco, el after.
Todo muy pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. Seguimos en Data Universitaria Radio, ya estamos promediando lo que es el último bloque de este 22º programa de Data Universitaria Radio. Tenemos pendiente la última comunicación, probablemente por la hora que es, que vamos a tener en este programa. Vamos a hablar con Alejandra Ambrosino. Ella es directora del Centro de Educación y Tecnologías de la UNL, el sistema UNL virtual. Así que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos transitando la vida universitaria en un modo virtual desde hace un tiempo, pero muy bien. Bueno, eso es justamente de lo que vamos a hablar, porque en la UNL cuentan con un desarrollo de lo que es la educación virtual desde hace tiempo, y que, según pudimos saber, es elegido por cientos y miles de jóvenes. ¿Cómo tomó valor este desarrollo con el repentino y obligado cambio que sufrió la educación en general en este particular año? Sí, la verdad que si hay algún sistema que quedó más dislocado y descolocado en términos de las actividades, ha sido el sistema educativo en general, pero también debemos decir que el sistema universitario o de educación superior, terciario, cuentan con un elemento a favor, que es que toda la comunidad de docentes y estudiantes tienen una dinámica y una lógica de tratamiento más autónomo, ¿no? Los docentes y los estudiantes universitarios eligen la carrera, eligen qué cursar, eligen los horarios, cosa que en la escuela secundaria o en la primaria esto no sucede así. Entonces esta particularidad de las prácticas educativas universitarias fue como un elemento a favor de pensar un nuevo escenario para el año 2020. La Universidad Litoral, tal cual lo comentaste, tiene una trayectoria intensa en educación a distancia. Tiene más de 20 años desarrollando la modalidad, esto es, que carreras enteras se puedan ofrecer para estudiar virtualmente, y esto es así desde el año 99, que fue con un sistema más analógico por señal satelital, pero desde el 2004 totalmente puestas las propuestas en las plataformas online. Entonces, a la Universidad Litoral esta experiencia le dio buenas condiciones para pensar las carreras presenciales en, como nosotros denominamos este año, las carreras presenciales en modo virtual. El principal objeto fue sostener la continuidad de las actividades universitarias, y para eso lo que se redefinieron fueron estrategias de enseñanza remota y también de gestión académico-administrativa remota. O sea, hicimos confluir dos tipos de actividades, no solo la de enseñanza, sino la universidad, que empezó a disponer de todas sus actividades a partir de la distancia, ¿no? Entonces hubo como una transformación en nuestras prácticas cotidianas muy parecidas a lo que desde hacía mucho tiempo ya veníamos desarrollando en las carreras que se dictaban a distancia desde el 2003. Uh-huh. Entonces, esta experiencia que tienen en el sistema UNL virtual y bueno, el trabajo obviamente del CEDIT se pudo extrapolar para las carreras presenciales que tuvieron de alguna manera de forma obligada o forzosa pasar a la virtualidad por esta situación que atravesamos, ¿no? Exactamente. El estilo de enseñanza a distancia posibilitó que podamos pensar en muy poco tiempo, porque ese es como la marca o el rasgo particular para nuestra universidad, por lo menos, es que en un mes prácticamente toda la universidad estuvo trabajando de nuevo. No te digo como si no hubiese pasado nada, no, al contrario, redefiniendo las formas de diálogo, encontrándonos en los espacios virtuales, y para ello tuvimos que tomar una serie de decisiones. Esas decisiones tuvieron que ver con configurar un grupo humano, un grupo académico, que se configuró como el grupo de referentes tecnopedagógicos, y ese grupo estuvo
configurado por todas las unidades académicas de la Universidad Nacional del Litoral, porque este es un rasgo interesante. No se resolvió solo con tecnología, con una arquitectura tecnológica que tuvimos que redefinir. Se resolvió entendiendo que teníamos que trabajar fuertemente y transversalmente con todos los actores de las facultades que configuran la universidad. Y ahí está la gran diversidad. Son 10 facultades más los centros universitarios, diversidad disciplinar, diversidad de enfoques y diversidad de modos de entender las cosas. Y también distintas historias, porque algunas facultades tenían más historia en educación a distancia y hay otras que no, hay otras que hace un año que tienen carreras a distancia. Claro. Entonces, el proceso de virtualización, como nosotros lo denominamos el proceso de virtualización pedagógica de contingencia, requirió de 3 acciones claves: la configuración de un grupo de referentes tecnopedagógicos, la revisión de la arquitectura tecnológica para que eso sea posible y el rediseño del escenario comunicacional y de enseñanza por parte de los docentes. O sea, tuvimos que trabajar en esas 3 acciones fuertemente y transferir lo que habíamos aprendido de educación a distancia para que esas decisiones tengan las mejores condiciones. Así logramos que casi el 80% de la población estudiantil haya continuado efectivamente sus actividades universitarias por medio de los entornos virtuales. Y generamos una serie de acciones para acompañar a un 20% que no es que tuvieron que dejar, pero reconocimos en la provincia de Santa Fe que el 20% de nuestros estudiantes que regularmente cursaban en la universidad en forma presencial tenían altísimos problemas en términos de conectividad, y a veces ni siquiera un problema de conectividad individual, sino que la región no tiene conectividad o de accesos por parte de los dispositivos. Entonces, paulatinamente también se fueron generando algunas estrategias de otorgamiento de becas, de contención, de otra llegada de la universidad a este grupo de estudiantes que tuvieron que quizás ir a un modelo de educación a distancia más tradicional, pero que contaron con la propuesta educativa para poder estudiar y para poder rendir también. Sin ponernos tan técnicos, más o menos para que los jóvenes y las jóvenes lo tengan en cuenta. ¿Cómo funciona el sistema de UNL virtual, donde los docentes se deben conectar a dar la clase y los estudiantes también para recibir esa enseñanza? ¿Cómo funciona este sistema? El sistema lo que tiene es una configuración web online de lo que nosotros denominamos el campus virtual UNL. El campus virtual UNL es una plataforma que te permite acceder a diversos escritorios digitales, tu escritorio de estudiante, tu escritorio de docente, tu escritorio de gestor, y por medio de esos escritorios accedes a los espacios de comunicación institucional, a dialogar con la universidad y todos sus actores, y a las aulas virtuales para la enseñanza. Todo esto lo podés administrar por lo que nosotros denominamos el campus virtual, que es para educación a distancia, o los ambientes virtuales para aquellas carreras presenciales actualmente que están configuradas en el modo virtual. El aula virtual te permite encontrarte con la propuesta de enseñanza del profesor, y técnicamente para acceder a ello lo que tenés que tener es un dispositivo con conexión a internet y te encontrás con toda la vida universitaria. O sea, no tiene complejidades en términos de la tecnología y está pensado para que emule o te sientas estando en la universidad. También complementamos este sistema de aulas virtuales y espacios asincrónicos con espacios de encuentro digital sincrónicos en el mismo tiempo, y para esto se ofrece un sistema de videoconferencias donde los diversos actores se comunican encontrándose también en ese espacio al que acceden por el campus virtual o el aula virtual.
Perfecto. Recién hablábamos de este proceso de virtualización, como me decías, que ha tenido que pasar, la UNL en particular, como estamos hablando, y la inmensa mayoría de las universidades nacionales de la Argentina. Este impacto que ha tenido la virtualidad en la educación este año, también va a tomar seguramente mayor valor para lo que será el comienzo del 2021, ¿no? Porque hasta lo que se ve en el horizonte será la única herramienta que podamos utilizar para educarnos, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, insisto, el sistema universitario cuenta con esta ventaja del estudiante adulto, el estudiante que eligió, el estudiante que transita con cierta autonomía, y en términos institucionales nos vamos a encontrar seguramente con nuevos modelos de educación superior, educación universitaria, que se están categorizando con esta palabra, híbridos. Híbridos quiere decir mixtos, que combinen la virtualidad con la presencialidad, y tendremos que ser inteligentes en el sentido de hacer diseños pedagógicos, diseños educativos que puedan ser accesibles para todos los estudiantes. Entonces sí creo que este efecto por pandemia de la transformación nos va a dejar muchos datos para aprender de lo que nos pasó y para proyectar nuevas formas que a lo mejor, independientemente de la pandemia, sean adecuadas para poder seguir estudiando en la universidad. Pero hay mucho para aprender, por más que uno tenga experiencia en el desarrollo de la educación a distancia o haya transitado todo este año, hay muchas reconfiguraciones que nos da la virtualidad, reconfiguraciones del uso del tiempo, de los espacios, de los vínculos, de los modos de expresarnos, y son muchos elementos en los que hay que trabajar para que sea rica esa experiencia. Así que creo que el año 2021 espero ya nos encuentre un poco más presenciales, pero también con lo que pudimos aprender de la virtualidad expandida, la virtualidad independientemente de las modalidades de enseñanza. Alejandra, por último, y con esto, en el sentido de esto que me decías del estudiante que elige su carrera. Exacto. También en el marco de que la semana que viene la UNL tendrá su Expo Carreras, ¿cómo es la oferta académica? Si tenés idea y nos podés contar para aquellos jóvenes que nos escuchan, ¿cómo es la oferta académica del sistema UNL virtual ya de cara al ingreso 2021? 2021. Bueno, la Universidad Litoral ofrece alrededor de 140 carreras de pregrado y grado. ¿Qué quiere decir esto? Carreras que otorgan el título de técnico y técnico universitario, que son carreras de entre 2 y 3 años, y las carreras de grado, que son las más largas, las que, tienen que ver con los títulos del licenciado o de los diferentes profesionales, contador, médico, abogado, profesor, etcétera, etcétera. La universidad se plantea una estrategia. Durante toda la semana que viene vamos a desarrollar la Expo Carreras UNL virtual, donde planteamos una serie de actividades. Una va a ser una semana de vivos por el canal digital de la Universidad Litoral, Litus TV, y además un sitio de la UNL donde se concentra toda la información que un estudiante necesita tener para tomar las decisiones. Entonces, cualquier estudiante elija una carrera que se dicte en la modalidad a distancia estrictamente, o una carrera presencial que ahora va a tener un modo mixto seguramente el año que viene. Para los dos tipos de carreras, cada persona tiene que elegir la carrera que va a cursar y tiene que cumplir una serie de requisitos documentales. Tienen que entregar el título de la secundaria, una copia del documento. Todos esos procesos se hacen online. Por eso es importante encontrar el sitio web www.unl.edu.ar/expocarreras, porque allí se contiene toda la información precisa para el ingreso a la universidad en el año 2021. La cantidad de carreras, las 140, están organizadas en general en disciplinas, las sociales, las humanas, las aplicadas, las del arte, las de salud. Ese es otro criterio para elegir en función de los intereses de cada uno. Después, cada facultad ofrece una nómina de carreras. Todo esto se lo van a encontrar en la Expo Carrera.
Por otro lado, la universidad en el territorio santafesino tiene unos centros universitarios donde se pueden informar de las carreras a través actualmente de sus espacios web, y por otro lado está el sitio donde se caracteriza particularmente las carreras a distancia estrictamente 100% virtuales, que es el sitio www.unlvirtual.edu.ar. O sea, hay muchísimas puertas de entrada en la universidad puestas online en la web, donde pueden informarse de todos los procedimientos y de toda la información para, tomar una buena decisión en relación a qué hacer en los próximos años estudiando en la universidad. Perfecto. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación y ya le hemos dado muchísima información sobre la Expo Carreras de la UNL. Bueno, muchísimas gracias, y como estamos invitando ahora, estás en tu casa, también estás en la Universidad Nacional del Litoral. Así que los esperamos a puertas abiertas, a puertas virtuales abiertas, pero todas las personas que quieran encontrar en los estudios universitarios un espacio para el desarrollo, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. En la Universidad Nacional del Litoral estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus lo hacemos desde casa y con todos los cuidados, volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Y llegamos al final de este 22º programa de Data Universitaria Radio. Ya nos queda más que cerrar. Muchísima la información que hemos compartido con todas y todos ustedes. Esperamos que, como cada semana, haya sido de su agrado, tanto como lo es para nosotros traerles toda esta información en este ciclo radial. Como siempre, recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram como @datauniversitaria, en Twitter @dtuniversitaria, que todo lo que compartimos en este ciclo radial es solo una parte de lo que compartimos en nuestro sitio web, www.datauniversitaria.com.ar, allí donde encontrás toda la información de lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así que muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado, a esta radio, por compartir este nuevo programa de Data Universitaria. Saludo para todas las madres en su día, que es este fin de semana, y nos vamos a reencontrar a esta hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.